Muy buenas tardes a todos nuevamente. Le damos la cordial bienvenida al seminario Marco Regulatorio para la Implementación de Sistemas de Recarga Artificial de Acuíferos. Esta actividad es organizada por el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, iniciativa financiada por Corfo, ejecutada por la Universidad de La Serena a través del laboratorio PROMRA y que cuenta con la colaboración de SEASA, Casalac y Minera Los Pelambres como entidad asociada. Saludamos a todos quienes se han ido incorporando. Como se informó previamente por correo electrónico y también por redes sociales, hoy contaremos con la participación de la directora regional de la Dirección General de Aguas de la DGA de la región de Coquimbo, la abogada Cintia Álvarez, quien nos presentará una exposición sobre gobernanza y normativa legal en la gestión de acuíferos. La moderación estará a cargo del magíster e ingeniero agrónomo Sebastián Norambuena, director de la línea de recarga artificial de acuíferos del consorcio Quitayanco, quien guiará la conversación con la expositora y también dará espacio a las preguntas del público en torno a la temática presentada. A modo contexto, les comento a los presentes que el consorcio desde el año 2020 ha ejecutado la línea de recarga artificial de acuíferos, de la cual Sebastián es director. En esta línea se ha implementado un proyecto de recarga en el sector de Santa Rosa, ubicado en la comuna de Salamanca. Es así que luego de 4 años, este piloto se encuentra operando y hoy busca ser replicado como una herramienta de gestión sostenible en las cuencas. Luego de esta introducción, le doy el pase a Sebastián Orambuena para que nos pueda entregar unas palabras de bienvenida y posterior pase a nuestra expositora. Adelante, por favor, Sebastián. Muchas gracias, Loreto. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por participar de este seminario, que por supuesto que para el consorcio es muy importante que la participación de ustedes y, por supuesto, la participación de Cintia como entidad reguladora en cuanto a los proyectos de recarga artificial de acuíferos. Tal como mencionó Loreto, bueno, el consorcio y me ha tocado liderar un proyecto piloto en la comuna de Salamanca, en la provincia del Choapa, de la región de Coquimbo, el cual dentro de sus objetivos era por supuesto implementar un sistema de recarga y poder evaluar que éste funcionara dentro de ciertas condiciones, parámetros que establecimos, sobre todo de lugares óptimos para hacer recarga. Frente a eso, surgen ciertas preguntas a lo largo del tiempo en cuanto a los sistemas de recarga artificial de acuíferos y a todo lo que es el marco regulatorio que se debe cumplir para establecer un sistema ya de manera formal, con condiciones óptimas y que cumplan, por supuesto, con la regulación que el Estado establece en función de la establecimiento de algún sistema de recarga artificial de acuíferos, ya sea el objetivo que se pueda cumplir. Entonces, fue interesante por parte del consorcio realizar este seminario, invitar a Cintia y que nos pueda exponer acerca de la gestión del agua subterránea en torno a los sistemas de recarga artificial de acuíferos. Y antes de dar el pase a Cintia, tal como mencionó también Loreto, luego de esta exposición, lo que buscamos es que en cuan- en- con todos los asistentes podamos tener un espacio de conversación y de preguntas para poder ir resolviendo ciertas dudas en torno a cómo implementar un sistema de recarga artificial de acuíferos, enfocado en todo lo que es la parte legal y normativa que se deba cumplir. Así que muchas gracias a todos por participar y doy el pase a Cintia. Muchas gracias por asistir y te escuchamos muy atento. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué felicidad saludarlos y estar hoy día acá con ustedes conversando acerca de esta temática tan importante. La exposición que voy a tratar yo hoy día, si bien me imagino que ustedes quieren que se enfoque principalmente como en las normas, que vamos a tratar ese tema respecto a la regulación de acuíferos, también es importante llevar los acuíferos respecto también a la gobernanza de ellos. Entonces, mi temática hoy día se va a tratar desde esos dos aspectos, ¿ya? Desde la gestión y por otro lado también desde la gobernanza y el trabajo que estamos realizando y cómo todo el ámbito de la gobernanza viene también a proteger los acuíferos y a un trabajo de gestión que tenemos que realizar. Así es que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio
la presentación. ¿Me confirman que se ve entonces? Sí, se Sí, ve perfecto. Sí, se se ve. ve perfecto. Súper. Entonces aquí estaba, como les estaba comentando un poquito, nosotros vamos a hablar hoy acerca de la gobernanza y el marco legal para la gestión de los acuíferos. Y para eso, solo algunos conceptos, ahí está. De manera solo general, es importante hablar acerca de algunos aspectos que para nosotros son súper relevantes y así hablar acerca de esto macro que tenemos, que es la gobernanza y la gestión de los acuíferos. Primero, para quienes no saben, la Dirección General de Agua es el organismo encargado de la gestión y la regulación de los recursos hídricos. Y aquí se incluyen, por supuesto, los acuíferos. Y en esto, la gobernanza y el marco legal para la gestión de acuíferos en Chile está gestionada por la Dirección General de Agua y se focaliza principalmente en la gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos. Y finalmente indicar que la Dirección General de Agua, a través de un marco legal y una gobernanza participativa, busca asegurar el uso sostenible de los recursos hídricos, protegiendo la calidad y cantidad del agua para el desarrollo sostenible de la región. Indicamos esto básicamente porque nuestro cuerpo legal, después de la gran reforma del 2022, que también se le puede llamar nuevo Código de Agua, ¿cierto? Que esta reforma del 2022 y sus posteriores modificaciones, es sumamente importante en cuanto a la gestión de los acuíferos. ¿Y por qué es importante? Porque antes de la reforma ni siquiera estaba el concepto de acuífero en el Código de Agua. El artículo 55 bis es un artículo totalmente nuevo y así, y realmente importante, ¿ya? Y es importante porque dentro de los principios de la reforma del Código de Agua también se indica como principio fundamental este fortalecimiento como bien nacional de uso público a los recursos hídricos. Y en ese sentido lo fortalece al indicar que las aguas subterráneas también son bienes nacionales de uso público, sino que a los titulares se les otorga un derecho de aprovechamiento respecto de ello. Entonces, desde este fortalecimiento integral que tienen los acuíferos, también se establecen respecto de ellos las gestiones que tienen que realizar. Se habla también de ello en el artículo 56 respecto de los usos de consumo humano que tienen que tener, ampliándose también el artículo 56 no solamente a esta facultad de cavar pozos, ¿cierto?, en suelo propio, sino que también para las aguas subterráneas. Entonces, amplía la legislación, la profundiza, pero siempre también teniendo presente que estos conceptos normativos tienen la finalidad de regularlos, pero también de proteger las aguas subterráneas, la gestión sostenible en el uso de los acuíferos, un equilibrio entre el uso y la sustentabilidad de los recursos hídricos que trajo la reforma al Código de Agua. Y en eso nosotros hoy día seguimos implementando la reforma al Código de Agua. Pueden decir, bueno, esto es hasta 2022, estamos en el 2025. Y así ha sido, porque la reforma es tan profunda que nosotros hasta el día de hoy trabajamos aplicándola, interpretándola y también con ocasión de actualizarla. Estamos actualizando nuestros manuales, nuestras resoluciones, nuestros reglamentos y la guía que la DGA tiene del año 2016, ¿cierto? Que esta guía metodológica para la presentación de los proyectos de recarga de acuíferos que son aprobados por la Dirección General de Agua también está sufriendo una importante modificación que esperamos que este 2025 la tengamos. Entonces, eventualmente muchos querrán hacer consultas particulares y eso va a ser un poco complejo porque en cada proyecto, cada caso es particular y para eso se tienen normas específicas que están contenidas ya en la guía, pero que va a venir, ¿cierto?, con un mayor propósito y de manera más especial en esta nueva guía que esperamos que salga pronto. No así, es importante seguir conversando de esto, principalmente porque a nivel nacional ya existe un proyecto aprobado de recarga de acuíferos y ese es nuestro puntapié, ¿cierto?, inicial para lo demás. Entonces, el marco legal para la gestión de acuíferos que nos rige a nosotros como DGA es, bien decía yo, el Código de Aguas del 2000, la reforma al Código de Agua del 2022, es decir, el mismo Código de Agua del 81 reformado, los reglamentos, resoluciones complementarias, en los cuales nos encontramos con el Reglamento de Agua Subterránea, que es el 203, también la guía práctica para la recarga artificial de acuíferos, que bien digo que es la del 2016, pero la estamos reformando y va a salir pronto. Y por último, el manual de los derechos de aprovechamiento de recursos hídricos, que es la forma donde se establece el procedimiento que está contenido en el artículo 130 y siguiente, que la vamos a ver más adelante, de cómo poder presentar estos proyectos de recarga de acuíferos.
Entonces, y por otro lado también vamos a hablar de gobernanza, que la estamos aplicando en toda nuestra región. Somos la región con 3 mesas estratégicas, impulsando los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca. Así es que es muy importante para nosotros que todos sepan en qué estamos trabajando y cómo los planes y las mesas van a llevar, ¿cierto?, a la protección de acuíferos y a un trabajo que tenemos que hacer con ellos, que vamos a ir adelantándolo. Y por supuesto, las organizaciones de usuarios, que ahí vi que habían algunos personas de las organizaciones de usuarios, y está José Eugenio, así que muy agradecida porque también tienen algo muy profundo que aportar, ¿cierto? Y mucha información que otorgar respecto a la gobernanza, puesto que trabajan todos los días en ello. También hablar un poquito entonces del marco legal, y esto para que puedan tener solo una pincelada muy simple acerca de este marco legal, ¿cierto? Que a nosotros nos incumbe muchísimo, ¿ya? Y partimos por el artículo 55 bis. Yo recién decía que antes de la reforma del 2022 nosotros no teníamos un concepto de acuífero. Si bien lo podíamos tener en nuestros manuales, legalmente eso no estaba establecido. Y hoy día el artículo 55 bis parte diciendo que acuífero es una formación geológica que contiene o ha contenido agua bajo la superficie de la Tierra y posee la capacidad de almacenar y transmitir el agua. Sin perjuicio de la titularidad del dominio de este subsuelo, las aguas subterráneas contenidas en él son bienes nacionales de uso público. Y se entiende por sector hidrogeológico de aprovechamiento común, o CHAC, como le llamamos nosotros en la DGA con esta abreviación, un acuífero o parte de un acuífero cuyas características hidrológicas, espaciales y temporales permiten una delimitación para efectos de su evaluación. Porque tenemos acuíferos muy grandes, ¿cierto? Y nosotros administrativamente lo hemos separado en estos CHAC o sectores, sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Y luego también están ahí los demás artículos, ¿cierto?, que hablan acerca de los derechos de aprovechamiento respecto de aguas subterráneas, respecto de los proyectos sobre acuíferos, las declaraciones de zona de previsión, las declaraciones de zona de restricción, entre otros, ¿ya? Así que súper importante en general que tengamos esto articulado. Respecto a la recarga de acuíferos en particular, tenemos 2 artículos, y en realidad yo diría 3, porque también está el 66 Quater, pero 66 bis, TER y Quater, que también son normativa nueva, que ingresó con ocasión de la reforma del Código de Agua, así que es súper importante poder revisarlas un poquito. Y por último, también la gestión que lleva la DGA con ocasión del acuífero subterráneo tiene relación directa con el control y la fiscalización que nosotros realizamos, ¿cierto?, respecto de los acuíferos, porque la Dirección General de Agua es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normativas establecidas en el Código de Agua a través de un procedimiento sancionatorio. Este procedimiento ha ido variando en el tiempo. Hace algunas semanas atrás tuvimos una modificación, hace que los procesos sean mucho más cortos. Entonces, como podrán entender, la Dirección General de Agua, a través de las múltiples reformas al Código de Agua, estamos constantemente aprendiendo, interpretando y llevando a cabo estos procedimientos. Así que hay muchas cosas que aún se está trabajando, pero siempre obviamente para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Aquí un poquito de lo que señala la norma, como para que lo puedan tener como bien presente y poder ir trabajando en particular respecto a la recarga de acuíferos. Ya, como sabía que esto a lo mejor le iba a interesar más, lo quise plasmar acá, sin perjuicio de que vamos a ver la gestión, ¿cierto? Y la gobernanza, que es para mí igual de importante. Y respecto de esto, bueno, solamente señalar que el artículo 66 bis es el artículo más potente y profundo, el que trata de la recarga de acuíferos, ¿cierto?, en el Código de Aguas, y señala que sin perjuicio de otros permisos regulados en este código, porque por supuesto nosotros somos quienes autorizamos las obras en cauces y otras, y previo informe favorable de la Dirección General de Agua sobre qué, sobre la no afectación a extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la calidad de aguas, cualquier persona entonces puede ejecutar obras para recargar artificialmente un acuífero. Por lo tanto, la Dirección General de Agua debe emitir, ¿cierto?, de manera previa un informe donde vele porque no exista esta afectación a tanto calidad como consumo humano. Por otro lado, el artículo 66 bis, tercero, señala y suma a lo anterior que la recarga artificial de agua podrá realizarse para distintos fines. ¿Ya? Esto va muy de la mano con la reforma al Código de Agua, que habla de los distintos fines o distintos usos del agua, que antes no estaba establecido, se generaba como, uso consultivo o no consultivo, pero en general como los usos
totales que tiene que tener el consumo humano, o sea, que puede ser consumo humano, puede ser recreativo, puede ser de sustentabilidad acuífera, entre otras. Y dice que entonces puede ser para distintos fines, tales como resguardar preservación ecosistémica, incluyendo la mejora o mantención de la sustentabilidad del acuífero, evitar la intrusión salina, que es importante eso para nuestra región, aprovechar la capacidad depuradora del subsuelo, infiltrar agua desalinizada o residuos líquidos regulados por la normativa ambiental, o aprovechar la capacidad de almacenamiento y conducción de los acuíferos para posteriormente posibilitar la reutilización de estas aguas. También lo indica el artículo 66 bis, pero ya en su inciso cuarto, que el titular de un derecho de aprovechamiento que haya efectuado las obras a que se refiere el inciso primero de este mismo artículo 66 bis y que desee reutilizar las aguas infiltradas, sea en el mismo u otro punto de este acuífero, puede solicitar a la DGA, ¿cierto?, que le autorice a ejercer su derecho sobre la mayor parte de las aguas recargadas, que de acuerdo al análisis técnico de los antecedentes presentados, considere obviamente las pérdidas propias del proceso, la sustentabilidad del acuífero y los derechos de terceros. Por lo tanto, cuando esto se requiera, estos análisis deben ser parte, ¿cierto?, del proyecto. El mismo artículo 66 bis dice que algunos detalles, sin perjuicio de que está en la guía, ¿cierto? Y también está en el manual DAR, pero algunos detalles de la solicitud que debe contener, ¿cierto? Esta presentación del titular para el proyecto de recarga de acuífero. Y son especificaciones técnicas de la obra, la información sobre el sector hidrogeológico del acuífero que permita justificar la cantidad de agua que se pretende extraer, puntos de recarga y aquellos de los cuales se pretende extraer las aguas, un sistema de medición y de transmisión de la información en ambos puntos, lo que se tramita, por cierto, conforme al título primero del libro segundo. También referido a los procedimientos administrativos, es decir, se deben regir por los artículos 130 y siguientes del Código de Agua, es decir, como cualquier otro expediente que se tramita ante la Dirección General de Agua. No obstante, la DGA, con el propósito de emitir el informe respectivo, debe ir a las organizaciones de usuarios interesados. Esto es novedoso también, que respecto a en esta recarga de acuíferos tengamos que oír siempre a las organizaciones de usuarios. Y dice deberá, por lo tanto es un mandato que nos establece la norma, no es una facultad de la Dirección General de Agua de escuchar o no, ¿cierto?, a las organizaciones de usuarios. El artículo 66 ter nos expresa que si el proyecto de recarga artificial utiliza aguas provenientes desde una fuente ajena a la cuenca o tiene por objeto aumentar la disponibilidad para constituir nuevos derechos, debe contar también con nuestra aprobación y la solicitud deberá tramitarse también en los términos del artículo 130 y siguiente. Y por último, el 66 Quater indica también que no se puede operar obra alguna de recarga artificial con perjuicio de terceros. Eso lo vimos en el inciso primero del artículo 66 bis, ¿cierto? Y el responsable de los perjuicios de terceros será obligado a la indemnización de perjuicios. Las obras urgentes que sea necesario construir o modificar para evitar los daños a que se refiere este mismo inciso serán de cargo de quien se encuentre operando el proyecto de recarga, sin perjuicio de sus acciones para repetir en contra del causante del perjuicio. Entonces aquí tenemos la normativa legal. Esto es solo la legal, porque la demás normativa, que son las de nuestras guías o para entender cada una de las solicitudes, eso se encuentra en el manual del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, pero quería mostrarle un poco esta normativa nueva que nos establece la reforma al Código de Aguas. Ahora, queremos mostrar esta pirámide, porque más allá de la normativa que tenemos para los proyectos de recarga de acuíferos y cómo han ido variando, ¿cierto?, con ocasión de la reforma al código, es súper importante señalar las acciones que tiene la Dirección General de Agua, que vienen atribuidas por el Código de Agua para la gobernanza y la gestión de acuíferos, que al final es una pirámide que engloba todo, que va más allá de los proyectos, ¿no? Si bien van con la gestión neta que tenemos que realizar. Por un lado tenemos la gobernanza y la gestión de acuíferos, que la podemos ver con rojo. Y lo que implica acá es este enfoque integral que tenemos nosotros como dirección eh, para asegurar la disponibilidad, la calidad y el uso sostenible de las aguas subterráneas. Y ahí incluye la promoción y la participación de actores relevantes, la definición de políticas públicas y la implementación de mecanismos de control y fiscalización. En general, entonces, la gobernanza y la gestión de acuíferos, este es el paraguas grande que nosotros tenemos, que es como la punta de esta pirámide. Luego vienen los planes estratégicos de recursos hídricos,
ya que denominamos los PER, que es lo que estamos trabajando hoy día en prácticamente toda la región, solo nos queda Los Choros, la cuenca de Los Choros, pero lo estamos haciendo tanto en el Elqui, el Limarí y en Choapa. Y estos planes, el objeto es contribuir a la gestión hídrica, con el fin de resguardar la seguridad hídrica, diagnosticar e identificar brechas, estableciendo balances y proyecciones, proponiendo acciones para la gestión sostenible, como también creando nuevas instancias de gobernanza. En un ratito vamos a pasar de lleno a gobernanza y vamos a hablar un poquito acerca de qué son los planes estratégicos de recursos hídricos. También, como un ámbito súper importante para la gestión y la gobernanza de los acuíferos, es la conformación de las comunidades, la conformación de organizaciones de usuarios, que para nosotros, en este caso en particular, se puede entender que son las comunidades de agua subterránea, pero en general las comunidades, las organizaciones de usuarios en general, sobre todo las juntas de vigilancia, según la misma código de agua, puede entonces incluir las aguas subterráneas. Y la conformación de las organizaciones de usuarios es un proceso, por cierto, regulado por el código de agua, que permite a los titulares de derechos de aprovechamiento administrar colectivamente el uso y las distribuciones de recursos hídricos con el objetivo de administrar de manera eficiente y sostenible la unidad acuífera. Nosotros como DGA, en conjunto con las comunidades y las organizaciones, estamos trabajando fuertemente, partimos por Choapa y ya estamos a puertas de constituir 3 comunidades de agua subterránea. La más avanzada es la que está la comunidad de aguas del Chac y Yapel, y eso nos pone sumamente contentos porque al fin estamos logrando generar esa gobernanza en estos sectores de aprovechamiento común, y para ir trabajando en la senda de esta gestión de los recursos hídricos. También tenemos que aparece en verde los instrumentos de gestión. Estos instrumentos de gestión que nosotros tenemos, utilizamos diferentes instrumentos para la gestión de los acuíferos, como declaración de áreas de restricción, zonas de prohibición, los planes estratégicos y los planes de emergencia. En general, nuestra región tiene prácticamente todos los CHAC declarados zonas de prohibición o zonas de restricción. Son muy poquitos los que están abiertos, principalmente son los costeros, cuya calidad de agua es un poco salobre, pero en definitiva los demás están prácticamente cerrados. Están todos declarados una prohibición y restricción, por lo tanto ya nos están otorgando nuevos derechos respecto de aquellos. Eh, y por último, el monitoreo y la modelación de recursos hídricos, ¿ah? A fin de garantizar una gestión sustentable de los recursos hídricos, detectar cambios en la cantidad y calidad de las aguas, como también asegurar el comportamiento del cumplimiento de la normativa legal. Nosotros tenemos estaciones de monitoreo, ¿cierto? A lo largo de toda nuestra región, y estas estaciones de monitoreo son sumamente importantes, ¿ah? Especialmente las piezométricas que revelan, ¿cierto?, el estado de los acuíferos, cantidad y calidad de agua, porque la mayoría tienen estos sensores multiparamétricos que nosotros hemos ido instalando en ellas. Un poquito de gobernanza acá, como gestión de los acuíferos. Bueno, nosotros tenemos las mesas estratégicas de recursos hídricos, que son instancias lideradas por nosotros y que están compuestas por representantes de los órganos encargados y actores de las cuencas o de las agrupaciones de cuencas, y quienes colaboran en fase de desarrollo de los planes estratégicos de recursos hídricos. Las mesas estratégicas de recursos hídricos son la instancia de gobernanza, porque es una instancia público-privada representativa de los distintos organismos existentes en una cuenca, y están creados, ¿cierto?, por el reglamento de los planes estratégicos de recursos hídricos. Por lo tanto, tiene un piso legal para funcionar. Las mesas estratégicas podemos llamarles, entre comillas, que son la especie de continuidad de los consejos de cuenca, pero con un fin específico. Y ese fin específico es el colaborar con las fases de desarrollo de los planes estratégicos. Entonces, para que no se diga, o en definitiva, para callar aquello que pueden decir que, bueno, los planes se hacen entre 4 paredes, no son discutidos con la comunidad, porque más allá de que tengamos que tener las actividades de participación ciudadana propias de los proyectos, queremos construir los planes estratégicos de recursos hídricos con las mesas. Y las mesas están conformadas, como bien dice ahí, órganos encargados, que son la mayoría de los ministerios, Minagri, MOP, ¿cierto?, medio ambiente, ciencia y tecnología, entre algunos, y también tenemos a los actores de la cuenca, tenemos a las juntas de vigilancia, están los ASCR, la sanitaria, los pueblos originarios, la, también las ONGs de la cuenca,
y así, ¿no? Estamos en el caso de Limarí, por ejemplo, están las comunidades agrícolas también, y así, cada cuenca tiene sus particularidades y para nosotros es fundamental tener la gobernanza ligada a la gestión de los acuíferos. ¿Y por qué? Lo podría explicar yo ahora un poquito, pero es aquí, bueno, aquí quería mostrarles algunas de las características que tienen las mesas estratégicas de recursos hídricos y cuáles son sus funciones. ¿Ah? La primera es, bueno, promueven acuerdos y compromisos entre organismos de Estado y actores privados, porque estamos todos sentados en la mesa trabajando. Está compuesta por representantes del órgano encargado como por los actores de la cuenca. Realizan acciones necesarias para cumplir con las fases de desarrollo de los planes y colaboran también con las actividades de participación ciudadana requeridas. Finalmente van a ayudar en el diagnóstico, priorización y seguimiento de medidas para la cuenca, a ese nivel de importancia. Y aquí alguna muestra de lo que hemos hecho en algunas sesiones de las mesas y también en el estado en las que actualmente estamos con las sesiones. Esta semana ya tenemos otra en Choapa y el 10 de julio tenemos la siguiente del Elqui. Así que esto está en constante trabajo, las mesas estratégicas para apoyar en esta gestión. Y ya hablábamos de los planes, ¿cierto? Las mesas nos van a ayudar con los planes estratégicos de recursos hídricos. La verdad es que respecto a esto podemos decir que la Dirección General de Agua, si, como es el organismo que está a cargo de la gestión del recurso hídrico en general, ¿cierto? Y de esta planificación, a lo largo de la historia, sin tener en específico estos artículos normativos que entraron con la reforma al código, la DGA siempre hemos tenido esta facultad y esta obligación como competencia. Por lo tanto, a lo largo de nuestra historia hemos tenido los planes maestros de recursos hídricos, hemos tenido los planes estratégicos de gestión hídrica, y hoy tenemos los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, que están en el artículo 293 bis del Código de Agua, por supuesto, incluidos con la reforma, y además la Ley Marco de Cambio Climático, que también es del año 2022, que nació junto con la reforma del Código de Agua, en el artículo 13 establece, ¿cierto?, directamente qué son. Y bueno, son un instrumento de gestión hídrica y cambio climático. Antes, nuestros planes anteriores, ninguno tenían el concepto de cambio climático, ahora lo traen por el Código de Aguas que lo modificó, y cuya finalidad es avanzar hacia la seguridad hídrica a través de la gestión integrada de recursos hídricos. Y permite identificar brechas, establecer balances, diagnosticar estado de información, de infraestructura, instituciones que participan en la toma de decisiones y, por supuesto, proponer acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico con el fin de resguardar la seguridad hídrica. Entonces, este instrumento, que lo podemos ver así como etéreo, pero en realidad es un documento formal que vamos a tener, que antes lo hacían consultoras, ¿cierto? Y por eso eran tan distintos unos de otros a lo largo de Chile. Hoy día los hace la Dirección General de Aguas con apoyo del órgano encargado y lo que licitamos sí es el estudio del plan estratégico, que hoy día el de Choapa va bastante avanzado este estudio y vamos a prontamente ya contar, ¿cierto?, con el RS para poder tener los estudios de la cuenca del Elqui y la cuenca del Limarí. Pero en Choapa vamos sumamente avanzados con el estudio del plan estratégico de recursos hídricos, que por cierto nos preguntan mucho, bueno, entonces van a establecer medidas, ¿estas medidas van a ser vinculantes? Por supuesto, si estamos todos sentados a la mesa, y si bien puede no decir el código que es vinculante, tenemos a la Contraloría, estamos todos ahí indicando qué medidas vamos a poner cada uno de los servicios y cómo vamos a trabajar en pos de ello, entonces sí, genera el vínculo y por lo tanto son vinculantes. Y aquí esto es lo importante, porque este preámbulo de por qué es tan relevante con ocasión de los productos de los planes y en general, es que en los planes estratégicos de recursos hídricos, más allá del estudio, sino que porque el estudio viene de la etapa previa, ¿cierto? Y luego nosotros tenemos que elaborar el plan estratégico. Y ahí en la elaboración tenemos dos partes. La primera es el diagnóstico, tenemos que diagnosticar, ¿cierto?, la cuenca, y después tenemos la etapa de la priorización de medidas, una vez que ya tenemos el diagnóstico. Y en esta etapa, las medidas las debemos identificar, caracterizar, analizar y priorizarlas para el plan de implementación. Entonces nosotros tenemos que tener todos estos tipos de medidas
¿Ya? Y ahí están, medidas para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de consumo humano, conservación y preservación de la naturaleza. Medidas para la recuperación de acuíferos cuya sustentabilidad se encuentre afectada o haya riesgo de afectación. Aquí, ¿no ven aquí con verde? Podemos encontrar entonces estas medidas para la recuperación de acuíferos. También medidas destinadas a la ampliación, instalación, modernización y reparación de redes de monitoreo, que la DGA está encargada, ¿cierto? Medidas concretas para hacer efecto a los efectos adversos del cambio climático, por eso SENAPRED está en cada una de nuestras mesas, y medidas también destinadas a solucionar la falta de información para propender a una toma de decisiones informada. Entonces, una vez que se haya elaborado el Plan Estratégico de Recursos Hídricos, en la etapa de implementación de medidas, lo cual por supuesto que se va a realizar a través de un plan de implementación y seguimiento, los instrumentos de este plan de implementación van a ser un plan de recuperación de acuíferos, un programa quinquenal de la red hidrométrica y monitoreo y un plan para necesidades presentes y futuras. Todo eso nos va a entregar el PER y todo eso estamos trabajando con las mesas. Por eso al final del día las mesas son sumamente técnicas porque tenemos que entregar estos productos. Respecto del plan, partamos de otros parlantes, respecto del plan para las necesidades presentes y futuras, debemos elaborar este plan que va a compilar todas las medidas que hagan frente a estas necesidades presentes y futuras de consumo humano, conservación y preservación de la naturaleza. Entonces, de los tipos de medidas vamos a sacar este plan. También respecto del programa quinquenal de red hidrométrica y monitoreo, hoy día lo hablábamos temprano en una reunión en la sesión extraordinaria de la MER del ELGI. Quería saber respecto de nuestras redes, cómo podían revisarlas, dónde las teníamos, y la verdad es que ahí nos dimos cuenta que es súper importante, con ocasión de los planes, este programa. ¿Y por qué? Porque el objetivo es la ampliación, instalación y modernización, inclusive reparación de estas instalaciones, ya sean de fluviométricas, meteorológicas, sedimentométricas y, por supuesto, también la red de monitoreo de calidad de aguas superficiales y subterráneas de niveles. También las de embalses, de lagos, de glaciares y de rutas de nieve, que son todas las que tenemos nosotros. Y por último, tengo una PPT aparte para hablar del plan de recuperación de acuíferos, que también va a ser la forma de gestionar estas ideas, estos proyectos que estamos teniendo en la región, que ustedes muy bien hablaban del proyecto que tienen en Santa Rosa, en Salamanca. Nosotros también conocemos el proyecto de línea que está acá en Pan de Azúcar, ¿cierto? Que es otro proyecto distinto que también dice relación, ¿cierto?, con la recarga artificial de acuíferos. Entonces, oh, me faltó una PPT, pero bueno, la puedo comentar yo. Esta, respecto a los, ay, sí, respecto al plan de recuperación de acuífero, este plan lo debemos elaborar siempre que un acuífero tenga riesgo en la sustentabilidad y se encuentre afectado o haya riesgo de afectación. Entonces entendamos que los acuíferos en Chile no todos van a tener un plan de recuperación de acuíferos, porque si bien tenemos un plan por cuenca, no todos los planes van a tener planes de recuperación de acuíferos. Yo entiendo que en la situación en que nos encontramos en la región, con las bajas precipitaciones y los efectos adversos del cambio climático, va a ser necesario un plan de recuperación de acuíferos. Y este plan incluye la identificación del acuífero, de la afectación, tenemos que indicar cuál es la afectación o el riesgo que podría tener y, por supuesto, caracterizar las medidas que se pueden implementar mediante sea posible la recuperación de un acuífero. Entonces, en este sentido, todos estos proyectos de recarga artificial de acuíferos podrían, por supuesto, ir en el plan de recuperación de acuíferos que van a tener nuestros planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca que estamos trabajando hoy en día. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Cintia Álvarez por su clara exposición sobre los aspectos normativos y la gobernanza en la gestión de acuíferos. Sin duda, sus palabras nos permiten comprender mejor los desafíos que implica la gestión de acuíferos en nuestro contexto regional. Ahora le quiero dar el pase a Sebastián Arambuena, quien iniciará con la ronda de preguntas. Adelante, por favor, Sebastián. Sí, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Cintia, muy claro con la información que presentaste, de verdad. Es de gran ayuda para nosotros como institución eh, que necesita desarrollar estas iniciativas para poder generar una sustentabilidad de del agua subterránea.
Y frente a ello, bueno, vamos a generar un espacio de consultas o conversación dentro de estos últimos minutos del seminario. Y para partir, hay una pregunta dentro del chat de Álvaro Velázquez, que indica, bueno, buenas tardes, y consulta, la gestión integrada de recursos hídricos considera la gestión de las aguas lluvias y la escorrentía superficial, por ejemplo, de qué manera afecta, o qué medidas considera respecto a la cosecha de agua lluvia y la gestión de los eventos climáticos extremos que supone el cambio climático. Imagino que frente a la gestión de los acuíferos, del agua subterránea, eh, ¿qué medidas consideran respecto a la cosecha de aguas lluvias que se pueda realizar? Que también puede ser un método o una fuente directa para hacer recarga artificial de acuíferos. No sé si nos puede comentar algo simple al respecto. Solamente quiero comentar, yo Ujú. que soy abogada, entonces Sí. si nos vamos al artículo 66 bis, hay un Ujú. inciso que yo no indiqué, porque como estábamos hablando de la recarga artificial y según lo que entiendo de la consulta de Leonardo, tiene que ver con la recarga natural, no tiene que ver con recargas artificiales. Porque aquí el artículo 66 bis, inciso segundo, para que lo puedan buscar también, dice, se entenderá por recarga natural el flujo caudal de agua que alimenta un acuífero proveniente de aguas pluviales, corrientes detenidas o subterráneas, que no sea consecuencia de la intervención humana. Entonces, eh, en definitiva, no estaría regulada la recarga natural, ¿cierto?, de acuíferos a través del artículo 50, del artículo 66 bis, y por lo tanto no se requeriría este permiso particular de proyecto de recarga artificial de acuíferos. No obstante, si son obras en quebradas, ¿cierto? Si van a hacer alguna obra en algún cauce natural, por supuesto que se requiere autorización de la Dirección General de Agua, pero eso es por el artículo 41 y 171. Y hoy día me acompaña acá David Arancibia, que es nuestro profesional de estudio, que si hay alguna pregunta técnica también me puede ayudar David a responderla, pero entendiendo esta consulta, yo creo que va en ese sentido, de que son recargas naturales de los acuíferos. Y ahí se entiende que de repente se pueden hacer algunas obras en terrenos particulares, ¿cierto? Para aquello, pero cuando se va a intervenir un cauce natural, en realidad requiere una autorización de la Dirección General de Agua. O si no, presentar el proyecto como una especie de consulta de pertinencia para consultarnos si de verdad se deben someter, ¿cierto?, a nuestros permisos sectoriales. Perfecto. Hola a todos, Cintia. Hola. Solamente una acotación con respecto a las aguas lluvias. El Código de Agua establece en su artículo 10 que las aguas lluvias que caen dentro de una propiedad pueden ser de uso y goce del propietario de la propiedad, siempre y cuando no caigan en un cauce natural. ¿Ya? Entonces, un propietario de un terreno amplio, por ejemplo, puede hacer puede recolectar estas aguas lluvias para su uso y goce, y también justamente se podrían eventualmente ocupar para una recarga artificial también de acuíferos. Eso. Muchas gracias, David. Perfecto. Ahí está la complementación, Sebastián. Perfecto. Muchas gracias, David. Y frente a eso, por ejemplo, alguien que realiza un sistema de recarga, nosotros, por supuesto, tenemos implementado un sistema. ¿Qué mecanismo, qué procedimiento eh, debemos realizar para acercarnos a la Dirección General de Agua e iniciar este proceso de basarnos en la normativa vigente para que sea legal, aunque sea un estudio o un piloto? Sabemos que debemos estar dentro de la aprobación por parte de la Dirección General de Agua. ¿Cuál es el procedimiento para partir y poder establecer ese Súper. procedimiento? En términos generales, porque cada proyecto de recarga artificial de acuífero tiene sus propias particularidades. Y ahí podría Ujú. existir, como bien comienza el artículo 66 bis, por requerir otros permisos. ¿Ya? En la eventualidad que pueda intervenir algún cauce, podría requerir algún otro permiso. Pero en general se somete a las normas del artículo 130 y siguientes del Código de Agua. ¿Ya? Es decir, al igual que cualquier otro requerimiento de expedientes, a quienes presentan una solicitud de regularización, quienes estén presentando un cambio de punto de captación, el procedimiento
es ese mismo, el señalado en el artículo 130 y siguientes. Ahora, el contenido es distinto y depende, por supuesto, de cada tipo de proyecto de recarga de acuífero. Ahora, nosotros bien comentamos, tenemos una guía metodológica del año 2016 Ujú. y estamos a puertas, porque ya he visto los borradores que andan fluyendo por todos lados, de sacar nuestra guía metodológica actualizada con ocasión de la reforma al código. Pero es igual como la presentación de un proyecto. O sea, si nosotros nos quieren presentar un proyecto que van a poner una tubería por debajo del cauce para llegar a tal lugar, tiene innumerables descripciones técnicas que tiene que tener, ¿cierto? Esta memoria explicativa, todos los datos de ingeniería, todos los números, debe contener los diseños. Eso está contenido y es de manera particular. Va a depender de cada proyecto lo que se requiera, por supuesto, pero en términos generales es toda la etapa de ingeniería. Esto es realizado por el Departamento de Obras Mayores de la Dirección General de Agua, esto está centralizado. Nosotros en la región Perfecto. siempre vemos proyectos de obras, pero generalmente son solo obras menores. Obras mayores pasan por la dirección. Y tenemos el proyecto de acuífero, de recarga artificial de acuífero, que es de hace un par de meses atrás, que es de la región metropolitana, eh, si no me equivoco, para aguas andinas. Así que también existe por primera vez que se haya aprobado y eso es una muy buena señal. Así que se puede enviar esa información también para quienes la necesiten porque es pública. Entonces, esa información, un proyecto ya aprobado, existe. Perfecto, sí. Sí, sí, entiendo que hay un proyecto ya aprobado en la zona centro. Y un tema que es súper importante que aborda los proyectos de recarga artificial de acuífero asociado a intervenir un agua subterránea ya dentro de un acuífero, es el poder monitorear no solo la cantidad de agua que uno está recargando, sino también la calidad de esta agua. En el piloto, por supuesto, tenemos establecido cierto monitoreo de toma de muestras, ya sea del agua que estamos utilizando para hacer recarga y del agua que está en los acuíferos y también algunos sensores de algunos parámetros que podemos medir en tiempo real. ¿Existe alguna norma respecto al cumplimiento de la calidad del agua? Entiendo que lo que existe actualmente es relacionado con no afectar la calidad actual del agua subterránea, Ujú. pero ¿se exige algún parámetro distinto a aquello que se deba cumplir? O, por ejemplo, va en función de el uso que se le pueda dar después, tanto para consumo humano, a la normativa 409, o si este es para riego, a la 1333. ¿Se basa en aquellas normas o solo debo establecer que no debo afectar ya la calidad que está actualmente, ya sea los parámetros que tenga como condición base del acuífero? ¿Es eso o debo establecer yo alguna normativa específica cuando realizo una recarga artificial? Oye, esa consulta, no sé si ¿Mm? David me podrá complementar. Lo que nosotros entendemos es que esto tiene mucha Ujú. relación, si bien tenemos la norma general que está establecida en el código, entendemos que esto tiene una directa relación con también el fin que va a tener esta recarga. Es distinto si es cierto para consumo humano o si es para detener una intrusión salina. Entonces, todo eso va en directa relación con lo que se va a requerir. Por eso es tan importante el proyecto, ¿no? Que el proyecto venga con esta información para poder resolver aquellas inquietudes. Así como guía metodológica, no estoy tan segura, no sé si el David podrá complementarme, pero Ujú. en general depende mucho, según lo que hemos estado con conocimiento, de los fines de la recarga de acuífero, Sebastián. Ahí David me imagino que a lo Ujú. mejor me quiere complementar. Eh, yo no, pero estamos con la suerte de que estamos con la presencia de Carla Castillo, nuestra analista de la unidad de medio ambiente, que ella está bien ansiosa por responder la consulta. Pero le doy el pase a Carla. A Carol, Carol. Perdón, Carol Castillo, sí, disculpe. a Carol. Gracias, Carol. Sí, hola, buenas tardes. Sí, sí, como bien dice nuestra directora, todavía no tenemos la guía específica que es para el permiso sectorial, que son las tramitaciones que hacemos
en nuestra DGA, pero sí está la circular número 3, 2024, que es la que aplica al permiso ambiental sectorial 158. ¿Ya? Esto es en el marco de la evaluación ambiental de los proyectos, pero igual ya está dando algunos lineamientos. Este permiso tiene la necesidad o el requerimiento de que no se colmate el acuífero, que es muy, muy importante, Ujú, y que no se cambie la calidad de ese acuífero en específico. Como bien dijo la directora, cada acuífero es un mundo aparte, tiene sus propias calidades, tiene sus propios funcionamientos, y ahí también se describen algunos tipos de recarga o que se podrían considerar recarga que no estarían afectos a estos permisos, como por ejemplo son la infiltración de las aguas tratadas, ya porque se considera que están cubiertas en otras normativas. En este aspecto, como bien dice la directora, vamos a esperar el próximo proyecto de cómo definan las calidades, pero también es importante y quiero recalcar que la recarga de acuíferos que se va a aprobar no solo tiene la finalidad de obtener o generar un nuevo derecho de agua sobre eso, sino también la preservación ecosistémica y la sustentabilidad acuífera, que es muy importante porque estamos sobreexplotando nuestros acuíferos y vemos esta herramienta también como una forma de mantenerlos y recuperarlos, porque una vez que ya los sobreexplotamos, el acuífero incluso puede perder su capacidad de transmitir agua y dejaría de ser un acuífero de todas formas. Eso por mi parte. Gracias. muchas gracias, Carol. Em, bueno, dentro del chat surgen otras preguntas. Bueno, dice Leonardo Olivares, dice cuando los proyectos son de OH de piscinas de infiltración, por ejemplo, en la zona de Yayay, de la región de Valparaíso, sí también tienen que pasar por esta normativa. Me imagino que todo proyecto, ya sea el método a utilizar, debe cumplir con toda esta normativa que explicó Cintia. No obstante, ahí tenemos un tema con la DBH, porque Ujú. nosotros como Ministerio de Obras Públicas, cuando realizan proyectos en cauce, desconocemos el proyecto, ¿ah? Pero me imagino que eventualmente son estas obras que se realizan en quebradas, para, por ejemplo, mitigar los efectos de una gran lluvia que muchas veces trae problemas de conectividad y hacen unas obras en quebradas que las hizo la DOH en el sector de Río Hurtado, en el sector de Samo Alto, donde en las quebradas las intervino, por decir algo, pero estas son intervenciones fusibles, donde que se realiza, ¿cierto?, como piscinas de decantación, y en este sentido la Dirección de Obras Hidráulicas no debe pasar por la Dirección General de Agua, ellos solo nos deben informar, y eso lo dice la norma, ¿ya? Así que, en definitiva, ahí la DOH, también ellos son expertos hidráulicos, son quienes tienen la expertise hidráulica dentro de la construcción de obras hidráulicas dentro del ministerio. Entonces, entendiendo eso, es que no pasan por aprobación de la DGA. Por eso la DBH también hace los muros de contención, ¿cierto? Todas estas obras fluviales que ellos deben hacer por normativa. Y ahí, si pasaran por nuestros proyectos, sería mucho más complejo. Entonces, ellos tienen la expertise suficiente para realizarla, ¿cierto? Asegurando la seguridad de la población y esto también sirve como recarga de acuífero. Perfecto. Por ejemplo, Fernanda Proens, que es de la CAS 123 de Copiapó, del acuífero de Copiapó, nos consulta, por ejemplo, si es para dar seguridad hídrica, me imagino para la sustentabilidad del acuífero, también debe pasar o solicitar esta aprobación por la DGA. Sí, tal cual, Incluso si son para derechos provisionales, también también. debe pasar y van a tener requisitos distintos, sí, me imagino. Sí, tal cual. Exacto, perfecto. No sé si a viva voz alguien quiere realizar alguna pregunta o un comentario, no necesariamente esto es un interrogatorio, sino que algún comentario respecto a, a la temática. Ernesto Cortés, levantó muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Cintia, por la exposición. Un gusto verla. Justo estaba escribiendo chat, así que aproveché, dejé de escribir. Es en relación también a la calidad del agua, porque en el siguiente caso, si se diera que en el punto de recarga, independiente de la técnica que uno ocupe, en el punto de recarga yo utilizo un agua mejor que la del acuífero en ese punto de recarga, diríamos, estamos bien, estamos súper bien. Pero el agua al fluir por el suelo y dependiendo de las líneas de flujo, va a ser por los tipos de suelos por los cuales atraviese,
eso va a ir generando también un cambio en la calidad del agua. Entiendo que no estamos en una situación o con una eh, capacidad de datos o caracterización de suelo, de modelos hidrogeológicos suficientes como para tomar consideraciones al respecto. Todo eso debiera ir en el proyecto. Primero, Ernesto, gusto saludarte. Qué bueno verte. Todo eso debe ir en el proyecto, Ernesto. Es parte de lo que se debe entregar por el solicitante y así, de esa manera, se va a analizar. Ok, Eso es, no hay una norma específica que perfecto, regule, pero sí, es parte de lo que se tiene que informar y de lo que se va a evaluar. perfecto. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, en el chat preguntan harto por el proyecto de Aguas Andinas, el que se aprobó. No sé si después dentro se puede canalizar en función de los contactos, los inscritos que están dentro del seminario y poder reenviar ese documento para todos los asistentes, los interesados en conocer este proyecto. Le envío a Belén la resolución que aprueba el proyecto para que ahí la puedan revisar. A Loreto, perdón. Perfecto. A Loreto, perfecto. Allá, entonces, Loreto luego va a distribuir este documento a los asistentes para que estén en conocimiento de este proyecto que fue aprobado en la zona, en la región metropolitana. Don Héctor Chocobar, buenas tardes. Tienen la mano levantada. Bueno, sí, había hecho dos preguntas. Una era si podíamos disponer un poco de las PPT, porque son que de repente nosotros tenemos varios beneficiarios que nos solicitan información con respecto a este tipo de temática. Y lo segundo, considerando dos programas que nosotros tenemos, que ellos captan agua, la tratan y la incorporan a un humedal. No sé dónde queda ese terreno, el del humedal, si queda en la DGA o Ministerio del Medio Ambiente. No sé si es muy delgada la línea o está bien Ahí, definido. Carol me podría ayudar. Carol, ¿estás por ahí para que me Gracias. apoyes? Sí, en ese caso, considerándose que son aguas superficiales, toda descarga, dependiendo de dónde viene y de qué tipo de aguas tratadas, pasa o no por permisos de GA o si no, más bien solo una revisión técnica. Cuando se trata de aguas superficiales, si fuese, por ejemplo, una sanitaria, es a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero ellos nos consultan sobre los caudales posibles y si el cuerpo de agua cuenta con la capacidad para la dilución de esas aguas. En el caso a veces de que se trate de otro tipo de ente que va a verter esas aguas, es a través de la Superintendencia del Medio Ambiente e igualmente se nos consulta sobre si el cuerpo de agua tiene la capacidad para recepcionar y hacer esa dilución. Ahora bien, también mencionar que hay varias ocasiones en que estos puntos donde se entrega esta agua tratada o algunos aliviaderos de tormenta de sanitarias son muy anteriores a las modificaciones de los códigos de agua, incluso de la ley de base de medio ambiente, y todavía siguen funcionando bajo las normativas anteriores. No sé si respondo su pregunta. Sí, pero por ejemplo, en estricto rigor, si hay un desarrollo que tome agua del río, la trate, o si lo utilice, la trate, y su opción sea destinarla a un humedal, ahí tendría que hacer esas dos acciones, las que señalaste recién. Si es de manera superficial, claro, Sí, tendría que superficial. solicitar. Sí, ahí tiene que ver, dependiendo si es un ente emisor, tiene que acreditarse con la Superintendencia de Medio Ambiente Ya, y ellos nos consultan a nosotros de manera interna, es una perfecto. coordinación interna de servicio. Sí. Ya, me quedó completamente claro. Gracias, Carol y Cintia. Y Sebastián. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carol. Em, Rayen Rivera nos pregunta si bajo la legislación actual se puede usar agua tratada derivada de un tratamiento terciario para hacer recarga de acuífero. Depende de la calidad del acuífero a recargar. Se podría, pero sí, va a depender de las calidades. Ahí eso es parte del proyecto que deben presentar. Pero de que se puede, se podría. Ahí el proyecto debe contemplar un aseguramiento de la calidad del agua para hacer la recarga. Tiene que asegurar eso a través de un monitoreo constante, imagino, eh, Sí, para no afectar ya sea la colmatación, como mencionó Carol, y tanto la calidad del agua subterránea. No así sé si es. hay alguna otra consulta, ya sea viva voz o por el chat.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Leonardo Olivares. Eh, es como una consulta, comentario respecto a, la hice también por el chat, pero tiene que ver con el tema de cuando estamos en situaciones más críticas, donde lo que se busca es más la restauración que la obtención de nuevos derechos o digamos, la recarga en sí misma y con obras que son muy sencillas, que son como pretiles de baja altura, drenes o muretes que le llaman también en algunas partes que están hechos en el cauce del río o en sectores de donde la caja del río es un poco ancha, puede hacerlo a un costado y que lo que buscan es más bien la restauración. Entonces, el tipo de proyecto ahí, no sé si tiene que pasar por toda esta normativa que es un poco engorrosa para cuando se está pensando en restauración. Por ejemplo, el año pasado tuvimos pluviometrías muy altas, donde si hubiésemos tenido obras de infiltración sencilla en muchos cauces, la recarga hubiese sido fantástica. Pero el sistema, eh, como que siempre está pensando en esto de los nuevos derechos, en algunas otras cosas que son bastante complejas. Por otro lado, también un comentario respecto a la recarga con aguas tratadas o aguas residuales de las plantas de tratamiento. Ellos tienen que tener una resolución que lo autoriza en un punto de descarga y cumplir con una norma. Y bueno, si descargan a un humedal, si está acreditado como humedal, ahí ya tiene que tener otro sistema de evaluación. Pero me interesa sobre todo es, cómo compatibilizar lo que es restauración de cuencas con técnicas a lo mejor sencillas de infiltración de agua. Esa es un poco la consulta, ¿cómo se podría facilitar eso? Sobre todo en cuencas que ya están, digamos, con decretos de escasez, que no pueden constituir nuevos derechos, etcétera. Estoy segura si entendí la pregunta, Leonardo. Yo entiendo que uno de los fines de la recarga artificial de acuíferos es también el que comentas tú, ¿no? Pero ahí, en definitiva, habría que hacer un análisis respecto de caso a caso, a ver si requieres esta aprobación o no. Ahí, si requieres pasar por la tramitación o no. Yo, así simplemente escuchándolo, no sé si me quisieran complementar mis compañeros, pero no me atrevería a decirte, no es necesario pasar. La verdad es que no sería algo que fuera responsable. ¿Ah? Yo no sé si David me quisiera complementar, pero no logré comprender porque me dices tú que fue por las lluvias y todo y que serían obras más sencillas, pero nombraste cauce. Entonces, cuando nombras cauce, requiere pasar por la DGA, pero a lo mejor como proyecto de cauce, no como recarga de acuífero. Entonces, tendría que hacerse un análisis. Yo prefiero no sé si es tan factible responder. Ahí, David, no sé si me quieres complementar. Es que Sí, o sea, la pregunta se entiende. Bueno, también como también mencionó la directora, esto también es materia de análisis la guía actual, ya porque si bien tenemos una guía que es de 2016, es anterior a la modificación al código, entonces claramente nos recoge varios cambios que se hicieron después y esperaría que una vez que se haya definido la guía actualizada, que probablemente salga este año, porque es quizás que haga una distinción entre estos proyectos que son más pequeños, ¿cierto? A una menor escala. Ahora, con respecto también, lo que también importa es clave conocer el origen de las aguas que van a ser la materia de la recarga. O sea, porque en el fondo la recarga artificial alude a aguas que cuentan con un título de derecho. No es obligatorio que sea un título de derecho de aprovechamiento, pero sí que sea, por ejemplo, un agua que venga, por ejemplo, de un derecho de aprovechamiento que se concede por el solo Ministerio de la Ley, como puede ser el artículo 10 que hablaba de las aguas lluvias, o también en las aguas que nacen, mueren y corren dentro de la misma propiedad, o también cuerpos de agua menores que están en una propiedad, pero tiene que haber una claridad sobre el origen legal de las aguas. Entonces, si que se van a ocupar aguas de escorrentía o aguas lluvias, no sería necesario presentar un proyecto de recarga artificial de aguas. Entonces, ahora no sé si Leonardo
¿nos podría más o menos aclarar el origen de las aguas que se van a recargar? Quizá para dar una respuesta un poco más completa. O sea, en el fondo lo que sirve y que uno necesita recargar son aguas superficiales de escorrentía superficial de periodos donde hay escorrentía. Por eso hacía referencia el año pasado que tuvimos lluvia bastante grande y se generaron escorrentías enormes por muchos cauces que generaron un montón de problemas. Entonces, cuando existen estos excedentes, en el fondo es tener preparada una batería de técnicas de infiltración de agua en los cauces o en sectores donde los cauces son anchos, que no son estas grandes obras de infiltración, digamos, de pozos drenes o de piscinas de infiltración, sino obras que son de bajo costo y son muy eficientes y son de uso eh, ancestrales casi. Por eso hacía referencia a pretiles en el río de baja altura que no ponen en riesgo de inundaciones o zanjas que se hacen con bulldozer y que hacen zanjas en forma transversal en los ríos. Entonces cuando llueve y se genera una escorrentía favorece la infiltración. Eso para mí es recarga de acuífero, pero son pensando en la restauración. Ese es como, yo creo que ahí debiera haber una Sí, diferencia, sí. un mecanismo sencillo para que en cuencas que están muy degradadas, muy sobreexplotadas, se puedan implementar estas técnicas y no tener que pasar por todo esto, eh, yo entiendo un poco cómo funciona el sistema público, pero en el fondo es una Mm. burocracia bastante grande, Claro, sobre todo cuando necesitamos sí. restaurar. Sí, sí. Entiendo la pregunta. Al menos en la guía metodológica de 2016 sí se establece que las aguas deben tener un título que permita su uso en el tiempo, en el fondo, que no sean aguas esporádicas como por ejemplo descorrectivas. Pero sí invitaría como está un poco en el aire todavía los establecimientos que se van a señalar en la guía actualizada, sí te invitaría a enviarnos un correo con esta consulta para poder también elevarla a la unidad de estudios a nivel central, que al final son ellos los que van a resolver estas solicitudes y poder darte una respuesta más completa. Voy a dejar mi correo en el link, o sea, en el chat, para que me puedan enviar un correo. Sí, en ese sentido, David, el Leonardo, bueno, si son agua de escorrentía, debe haber, yo me imagino, un acuerdo dentro de la organización de usuarios de agua, ya hay un acuerdo más global dentro de los usuarios de ese cauce natural, el cual permitan destinar cierto caudal para generar esta recarga, ya sea con una obra menor, tal como mencionó, o una obra mayor específica dentro de un acuífero. Ahí ya entra el tema de la gobernanza en cuanto a si la organización, la Junta de Vigilancia, una comunidad de agua o una asociación de canalistas o las mismas comunidades de agua subterránea tienen los derechos, los títulos de derecho para hacer estas obras de recarga, ya sea a través de zanja o derechamente por piscinas de infiltración. Yo imagino que debe suceder previo a, a realizar el proceso. Gabriel Eh, Caldes levantó la mano y Sí. luego Edmundo. Hola, oye, yo quería hacer una consulta, la puse también en el chat, ¿eh? No sé si la habías visto, pero eh, ¿qué pasa cuando yo, un usuario, infiltro aguas eh, en un acuífero con la intención de volver a ocuparla la próxima temporada, o sea, usarlo de almacenamiento? Eh, ¿Qué pasa la próxima temporada? ¿Cómo puedo sacar esas aguas? Esa agua, yo puedo decir, oye, yo puse 100 tantos metros cúbicos y voy a sacar los mismos metros cúbicos. Y si esa agua, ¿dónde la puedo extraer, digamos, ¿no? El cómo, quién y dónde son las que me gustaría poder que me respondieran. Y lo último, un comentario. Yo he escuchado varias exposiciones respecto a este proceso y a mí me da la sensación, no es una verdad, así que puedo estar muy equivocado, pero me da la sensación que tiene más una mirada de seccionamiento de la cuenca que una visión de cuenca, ¿ah? En el sentido de que yo intervenga a un pozo determinado
extrayendo aguas superficiales, de alguna manera afecto agua abajo a alguien. ¿Ah? En la exposición anterior se dijo si alguien sale perjudicado, hay que hacerse cargo, digamos. Pero igual me queda esa sensación que tiene mirada más de una mirada segmentada y no una mirada de cuenta. Esa era mi consulta. Gracias, Gabriel. Y por la opinión también. ¿Ah? De repente es difícil nosotros como ente normar estas situaciones y tener muchas veces esta mirada de cuenca. Esperamos tenerle los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca y desde ahí, ¿cierto?, partir con esta visión que ya no sea tan particular y segmentada, como dices tú, respecto a los acuíferos subterráneos y superficiales, y esperamos tener esa mirada. Respecto de tu consulta, bueno, esta es como una de las consultas tipo, ¿ah? Esto debiera ir en el proyecto, Gabriel. Nosotros ahí también hay una normativa que lo indicaba y que señalaba bueno, que se entiende, que la recarga, que tiene que entender las pérdidas, que va a tener un monitoreo, que de dónde le va a extraer. En términos generales, hoy está en el Código de Agua. Estamos esperando la guía nueva, si bien lo establece un poco la guía del 2016 respecto de los titulares de derecho de aprovechamiento y que se entienden, pero en definitiva, si entras 100 litros por segundo, ella dice que tienes que tú contabilizar las pérdidas y eso debiera ir en el proyecto que nosotros vamos a aprobar. Entonces, a través de este monitoreo constante las podría sacar desde otro punto, pero siempre tomando todas estas consideraciones. Eso todo va en el proyecto que se entrega a la DGA y ahí en ese caso se hace esta revisión en particular de los derechos de aprovechamiento, de dónde se van a extraer y de cómo se van a extraer y de la forma de monitoreo que tú lo vas a realizar. Entonces, en general, eso va a depender de caso a caso y de la forma en que se nos presente el proyecto. De repente nos gustaría tener como a lo mejor una respuesta como más específica respecto de cada punto, pero como es un proyecto y nos pasa a nosotros, con que cada proyecto es un mundo, entonces hay que analizarlo en su particularidad. Y por eso como dar una respuesta, la verdad es que las respuestas están en el artículo 66 bis y siguiente, 66, 67, 60, bis, ter y quater, están ahí las respuestas del código de agua, pero de manera más genérica. Por lo tanto, cuando se analice cada proyecto, eso va a ser parte de la respuesta. Yo tengo una reunión en 2 minutos, pero en honor al tiempo vamos a, si no dejo a David, pero ahí Edmundo tenía la mano levantada y dejo a Sebastián. Sí, muchas gracias, Cintia. Yo creo que Edmundo, lo Muchas último gracias. y Muy cortito, para dejar cortito. a Cintia. Oye, Ya. lo primero es que me gustaría, quiero bajar la mano, no, se me bajó, parece. Quería felicitarlos porque encuentro que los avances han sido muy grandes, muy notorios, en poco tiempo, y sobre todo por el tema que me interesa más a mí, el tema de la gobernanza, con respecto a la planificación de las cuencas, a la gestión de los recursos hídricos, me parece extraordinario. ¿Ah? Sobre todo también que estén involucrando actores no con derechos de aprovechamiento, que no siempre estaba tan arriba de la mesa, eso es mi impresión por lo menos. ¿Ah? Pero quiero llevarlo al plano de la recarga de acuíferos porque los recursos hídricos subterráneos, ¿no es cierto?, son bastante más difíciles de hacer gestión que los recursos superficiales. De hecho, existe incluso sobre la misma información, sobre los mismos datos, distintas interpretaciones entre expertos súper expertos. Y por lo tanto hay conflicto, ¿ya? Y por lo tanto creo que en un proyecto de recarga acuífero, que involucra no solo recursos subterráneos, sino que también superficiales, y por lo tanto una gestión integrada de ambos tipos de recursos, es muy probable que surjan problemas y conflictos y distintas interpretaciones sobre el impacto que puede tener un proyecto de esta naturaleza. Y por lo tanto, mi pregunta aquí va es si tienen considerado también aspectos de gobernanza, de relacionamiento, etcétera, para proyectos de recarga acuífero en particular. Gracias. Muchas gracias, Edmundo. La verdad es que en términos como concretos, lo que esperamos, por cierto, es la conformación de las comunidades de aguas subterráneas y que a través de ellas, cierto, aquello se pueda canalizar. Eso es lo primero. Pero también es súper importante lo que señala hoy el código, y es que nos impone a nosotros el deber como Dirección General de Agua de hacerle estas consultas a las organizaciones de usuarios que pudieran importarle esta situación. Y yo creo que ahí va de la mano la gobernanza, porque en definitiva, teniendo la comunidad de agua subterránea
Y si no estuviera, puede ser una junta de vigilancia, que también está facultado, ¿cierto?, en la eventualidad que el estatuto los contenga, de hacerle estas consultas, lo podemos ver. Y bueno, agradecido Edmundo, porque en definitiva las mesas estratégicas para llevar a cabo los planes estratégicos, sí, se ponen sobre la mesa a personas o instituciones que pueden no tener derechos de aprovechamiento, pero que están en otra instancia también, como por ejemplo la protección de los recursos hídricos, porque muchas de las ONG que participan de nosotros tienen esa finalidad. Entonces también estamos sentados con ellos, estamos sentados con las comunidades agrícolas, con los pueblos originarios, ninguno de ellos tiene derecho de aprovechamiento de agua, pero sí usan las aguas. Y eso para nosotros es súper relevante. Eso. Muchas gracias Sebastián y muchas Sí. gracias a todas y todos los participantes. Ahí dicen, Ujú. esto estaba diciendo el profe Francisco Mesa que vamos a tener que continuar con otros talleres y por supuesto, una vez que tengamos la guía, nosotros felices de poder también presentarla y a lo mejor ahí poder responder otras consultas. Así que muchas gracias. Sí, sí, seguramente vamos a realizar otro taller, bueno, esperando esta guía metodológica renovada por parte de la DGA. Muchas gracias, Cintia, por tu participación, a Carol, a David, por estar aquí y responder a las consultas que se realizaron. Bueno, agradeciendo a todos los asistentes, doy el pase a Lore para las palabras de cierre. Gracias, Sebastián, también a Cintia, también le doy las gracias a Carol, a David por complementar las respuestas y también agradecida del moderador, al magíster Sebastián Norambuena, por conducir esta instancia. Bueno, finalmente agradecemos la participación en este seminario y los dejamos invitados a participar de las futuras actividades del consorcio, las cuales serán informadas durante su desarrollo y por correo electrónico, también por las redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Facebook, en X, en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos por conectarse y acompañarnos y que tengan una muy buena tarde.